Buen día audiencia, soy Eita Caleb y después de estar ausente durante mucho tiempo, creo que me sirvió para poder acomodar mejor mis horarios, acomodar mejor mis tiempos y pues ya estamos de regreso aquí y les quisiera hablar de este libro llamado Aquí no es Miami de Fernanda Melchor, publicado por De Bolsillo, originalmente publicado en el sello de literatura Random House. Y yo a Fernanda Melchor ya la había leído previamente en su libro de Temporada de Huracanes, y debo decir que es un libro que me sigue impresionando y también que tiene cierto estilo en el cual había comentado que la puntuación hace que vayas avanzando y que te vayas involucrando mucho más en esta lectura. Lo que trata y lo que explica aquí en este libro es una serie de anécdotas, una serie de hechos, una serie de eventos históricos que podríamos decir que son como parte de la nota periodística en México, enfocada precisamente en Veracruz, pero que ella misma habla en el libro de que estos hechos se van a ir hilvanando de cierta manera en la cual se van a convertir en relatos, pero el relato no se vuelve tanto de ficción y tampoco se vuelve tan apegado a la nota. Esto en el sentido en el cual los narradores, los participantes, todas las personas involucradas en estos eventos históricos o en estas anécdotas históricas, si bien lo podemos decir así, van a tener su voz, van a empezar a hablar de acuerdo a sus puntos de vista y de acuerdo a lo que vivieron en estos acontecimientos. Y no es para menos, la mayor parte de estos relatos, ya lo podemos decir así, la mayor parte de estos relatos tienen un tono un poco escabroso y como tal a Fernanda Melchor le encanta entrar en esa vena, entrar en esa parte que no se atreven otros a explorar y convivir muy de cerca con estas personas, porque incluso aquí viene que ella se acercó, las entrevistó, vio la manera en la cual estas personas vivían y a partir de eso, como autora, se queda esta reflexión, se queda esta forma de análisis sobre la vida de esta persona, de estas personas involucradas y cómo están entrelazándose con los acontecimientos. Por ejemplo, un relato muy autobiográfico se llama Luces en el cielo, en el cual ella describe cómo un avistamiento de una nave se confundió como si hubiese sido un ovni y en realidad se trataba de un avión o helicóptero privado, sí, una nave privada de un cartel de la droga, de un cartel que empezaría a operar allá en Veracruz, pero cómo se juega esta inocencia con los pobladores de ahí y cómo estos empiezan a ver las cosas de manera distinta, porque estamos en un cambio de paradigmas, estamos en un cambio de miradas y cómo esta historia va a ir avanzando, porque ella va a hablar precisamente de cómo la violencia empieza a marcar a todas las personas que viven en diferentes partes de Veracruz. Por ejemplo, el relato que da nombre al libro, que se llama precisamente Aquí no es Miami, habla de cómo unos inmigrantes llegan a Veracruz y confunden el lugar con Miami, pero lo narra de una manera en la cual se encuentran a unos cargueros que están ahí cerca de un muelle y cómo ellos les tienen que explicar que aquí no es Miami, que aquí no es la tierra de las esperanzas y que es peor haber caído aquí y que los agarre la autoridad o que se los lleven y no saber el destino de estas personas. O sea, es quedarse mucho en esta parte de cómo como ciudadano, como mexicano, llegan eventos tan extraños que uno no sabe cómo lidiar con ellos y que uno no sabe pues cómo empezar a continuar su vida porque terminan muy marcados por esto. Y también nos habla otro relato que se llama Reina, esclava o mujer, que habla de una asesina o le podríamos llamar asesina serial, entre comillas, que estuvo en Veracruz y que ella fue ex reina de belleza, que tenía a sus hijos, tenía a su esposo, pero algo sucedió ahí. Esta mujer después desapareció, pero ¿cuáles fueron
estas personas que se involucraron con ella. La vecina tiene su versión, las autoridades tienen la otra versión, y la nota roja se encargó de cubrir esto, pero de qué manera, en la cual ella pasó a la historia como un cambio increíble y una descomposición social completamente macabra. De eso precisamente habla ese relato, y me parece también uno de los mejores, muy bien estudiado, muy bien apuntado, con las notas. Esta parte se encuentra en su estilo, en particular en este libro, que creo que es muy bueno para empezar a leerla, que es cómo está hablando de la nota periodística, pero ya regresa al relato, de manera que no se vuelva una serie de publicaciones, de recortes de periódicos o de la nota roja o un informe de investigación, sino que le da vida, le da cuerpo y hace que estos personajes hablen sin hacer a un lado el rigor histórico. Por ejemplo, este otro que me gustó mucho, que parece irreal, que se llama Una cárcel de película. Y es como este director, Mel Gibson, vino a cierto reclusorio y se puso a filmar, y había todo el dinero, obviamente, como sabemos muy bien, manejado completamente a la y se va, con una pésima administración, y en la cual este director requirió a ciertos reos, requirió a personas que eran actores, pero en determinado momento se mezclan los reos, se mezclan las personas, y se vuelve un caos, porque en el papeleo resulta que incluso algunas personas fueron maltratadas. Los reos no recibieron esta parte de el dinero porque se supone que los tenían contratados, entonces eso les iba a generar más ingresos. Entonces se vuelve una cosa y de la cual se lava las manos este Mel Gibson, y es un relato curioso porque es hablar de estas cortinas de humo que existen, es hablar de esta parte burocrática en la cual se mezcla con esta forma en la cual llegan otras personas a querer gobernar o a querer imponer su visión, y funciona durante cierto momento, durante cierto tiempo, pero después eso se va, colapsa, porque ellos no viven como viven los reos. En este ejemplo, los reos, ellos no viven lo que ellos están viviendo en carne propia, y no saben de todo el sufrimiento y de toda la corrupción que existe, y simplemente es como una locación más para una película. Ese relato en particular me parece un muy buen análisis al respecto. Y otro del cual me gustaría hablar se llama La Casa del Estero. Vaya que ese relato sorprende, es excelente. Yo siento que es el mejor de todos los relatos del libro, porque habla de cómo un grupo de adolescentes, y esto relato que ella recoge de una expareja, o sea, lo entrevistó y se tuvo que dar valor esta expareja para pues estar tomando y poder contar bien el relato. Y habla de cómo un grupo de adolescentes, él siendo adolescente, estuvo con ellos y organizaron meterse a una casa que supuestamente estaba embrujada, a una casa que supuestamente estaba maldita y que decían que el diablo vivía ahí, que todo el mundo temía, la casa medio derrumbada, y bueno, se mete este grupo de adolescentes y suceden una serie de cosas increíbles, y sobre todo con una chica en específico. Y luego esta chica tiene como sus secuelas en esa misma noche, y ahora ellos no saben qué hacer. Entra el conflicto de llevémosla a un hospital, llevémosla con el cura, llevémosla con un sanador, vámonos a Catemaco. Entonces empieza a converger estas dos partes, pero de verdad hace dudar, o sea, si es ficción, si es un trabajo de no ficción, y entonces cómo se recogen estos testimonios. Y de verdad ese suceso pasó. No les quiero desvelar qué sucede, no les quiero spoilear, porque está maravillosamente escrito ese relato, y creo que de todos es el más aterrador. Por otro lado, también habla de cómo es este tema de la justicia por la propia mano, sobre todo si nos referimos a estos lugares que están gobernados por el dominio de un solo pueblo, en los cuales la autoridad recae en todo el pueblo,
y que ellos hacen esta justicia, pero cómo eso se juzga precisamente, irónicamente, frente a los medios, cómo su manera de castigar, su manera de controlar se vuelve criticada se vuelve juzgada, perdón, se vuelve juzgada frente a las noticias sobre una justicia que supuestamente impera en los lugares en donde no hay pueblo. Y eso es lo que critica esta autora en una buena parte de los relatos, porque habla de este cambio, habla de cómo estas personas están viviendo sobre cierta justicia supuesta y cuando llega otro agente externo y la expone, hay un cambio, se opera algo, empiezan a desaparecer cosas, se empieza a transformar el puerto de Veracruz, se empiezan a transformar estos pueblos, se convierten en otras cosas. La droga que antes supuestamente era para los que se la podían agenciar, ahora es para ricos. Entonces, son una serie de cosas y de cuestionamientos muy interesantes que Fernanda Melchor recoge en este muy muy buen libro. Y me parece que es uno muy bueno, ya había comentado antes, para empezar a leerla, porque no tiene el estilo que ya después va a impregnar la novela, como lo fue en Temporada de Huracanes, de esta puntuación, de estas comas, de esto seguido, unos megapárrafos increíbles. Ahora va a ser una manera más tranquila, más amena de introducirse a su pluma, de introducirse a lo que va escribiendo y sobre todo a los temas que ocupa, a los temas que le llaman la atención. Hay una serie en Netflix que ahorita la está produciendo y creo que escribiendo ella y recoge precisamente este tipo de temas, y yo creo que leyendo este libro uno tal vez podría estar un poco más informado respecto a estos eventos, porque también esto lleva a uno a querer investigar más, porque no solamente es quedarse aquí con el relato de ella, sino qué otra cosa se pudo aportar, qué otras cosas pueden llegar de otras fuentes para poder enriquecer estos relatos. Entonces me parece una muy buena colección, una muy buena recopilación de estos eventos curiosos, estos eventos que marcan cambios, estos eventos que dejan estas llagas en la sociedad y sobre todo en Veracruz, un estado, si no digo un estado marcado por la violencia y en el cual Fernanda Melchor se sabe enfocar a la perfección. Así que si pueden, consíganselo, está en un muy muy buen precio y en este formato es bastante cómodo de leer. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.